Ok, pues buenos días a todos y todas de nuevo. Hoy tenemos el comentario y la lectura, la exposición y el comentario del capítulo 7 del texto de Martha Nussbaum, titulado Paisajes del pensamiento, la inteligencia de las emociones. El capítulo 7 lleva por título La compasión, el debate filosófico. Hay una serie de preguntas que vienen en el capítulo 6, que es como si dijéramos la introducción a este, pues a este trabajo, a los capítulos 7 y 8, que quiero leer antes de darle la palabra a Ana Galán, que es quien va a hacer la exposición. Ella misma plantea que en los siguientes capítulos lo que ella quiere preguntarse es lo siguiente: ¿qué contribución positiva hacen las emociones como tales a la deliberación ética, tanto personal como pública? Entonces tenemos que tener presente que este es el asunto que está en juego y que está en juego para nosotros. Bien, ¿qué motivos tenemos para confiar en las emociones de las personas en lugar de en su voluntad y en su habilidad de seguir reglas? Eso también es muy importante a la hora de pensar el principio político de lo común, ¿no? O sea, no se nos olvide en qué estamos, bueno, digamos, cada cual está sacando partido a estas lecturas para sus propias investigaciones, pero dado el marco de nuestro seminario, piensen en ello en esos términos, ¿no? ¿Por qué un orden social habría de cultivar o recurrir a las emociones, en lugar de limitarse a crear un sistema de reglas justas y un conjunto de instituciones que las respalden? ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas son las que tienen que sobrevolar un poco nuestras reflexiones, tanto hoy como la próxima semana. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahora sin más le doy la palabra a Ana para que presente el capítulo. Y luego ya damos paso a la discusión en torno también a estas preguntas. Muchas gracias, Mili. Voy a compartir pantalla. Ahí me parece un segundito. Okay. Okay. Si les comparto esto, bueno, creo que no puedo ver mis notas si comparto pantalla. Sí, si pones las pantallas a la mitad, o si no, mándalo, o mándalo aquí, o mándamelo a mí por correo y yo lo comparto, como tú quieras. Ok, a ver, eso puede ser una Lo que te resulte opción. más fácil, si te resulta más fácil enviármelo y que yo lo comparta, pues eso hacemos. A ver, probemos esa opción. Ok. O bueno, o dividir pantalla, ¿verdad? Esa es otra opción. También, o sea, lo que haces es, digamos, ponle, Yo tengo divide tu aquí. pantalla en dos y en una parte pones tus notas y en otra parte... Ay, caramba. Perdón. No hay problema, no hay problemas. Mientras tú vas haciendo esto, nosotros vamos llegando todos, ya vamos 15, ya casi estamos, nos faltan 4, somos 20. Bueno, no sé si Monse vaya a venir, yo creo que sí, aunque Monse se ha estado encontrando mal últimamente y eso me preocupa un poco. Pero bueno, y Carla se suele incorporar siempre un poquito más tarde, entonces casi que ya estamos todos y todas. Caramba, no puedo dividir la pantalla. O así. Procura no pegarlas mucho para que no salte una de ellas. Es que yo ya hice mis pruebas. Sí, creo que debí haber hecho un simulacro de... Ahí están viendo las dos pantallas. Así, ahí estamos viendo las dos pantallas. Perfecto. Está muy incómodo, se ve muy... ¿No? Más bien como te sientas tú cómoda. Es que tal vez se ve muy reducido, ¿verdad? Yo
yo sí lo puedo leer. La que quizá tenga un poco más de problemas sea Zoar, que tiene problemillas ahí para ver tan chiquito. No, no hay ningún problema. Sí Si se se ve, alcanza. pues entonces como guste. Si te sientes tú cómoda así, bien. Y si no, mándanoslo y yo lo comparto. A ver, mejor te lo mando y tú lo compartes. Porque después hay unas citas que están más grandes y temo que la letra se va a hacer mucho más pequeña. Vale, entonces, a ver. ¿Dónde lo estás mandando? A mi correo A de... tu correo electrónico, a donde ¿Al hemos de recibido Gmail? al de Gmail, sí. Vale. Ah, no, al de Filos. Sí, al de Filos. Ok. Sí, Vale, entonces... ¿Ya salió? ya. No llega, chicos. No sé, Momentito, paciencia. enviados. ¿No? Ya, Súper. lo que me manda... Ah, ok, aquí está. Sí, dice notas, pero supongo que es el... Sí, ese es. Va, espérame. Mejor lo voy a bajar para que no tengamos problemas. ¿Sí? Va. Ahora soy yo la que va a compartir. Ay. ¿Por qué la ventana aquí? ¿Ya? No, se vio por un momento, pero después ya no. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Aún no. A ver, espérenme tantito, entonces. ¿Va? Ahí va, se está cargando. Ahí está. Bien, entonces, bien. La voy a poner completa. ¿Así? ¿Perfecto? ¿Todo el mundo? Perfecto, sí. Bien. Ya. Muy bien, miren. Perdón, ahora sí. Bueno, a mí me ha tocado trabajar el 7º capítulo del libro de Nussbaum. Siguiente diapositiva. El capítulo, hay que pasar a la siguiente diapositiva, trata la noción de compasión, noción que identifica Nussbaum como muy controvertida, que ha desatado una polémica que ha dividido tanto la esfera de la filosofía política como el discurso del derecho en dos bandos que parecen antagónicos, aunque la autora, una vez que vaya desmembrando, destilando los argumentos de cada postura, nos va a dar cuenta de que en realidad no están tan distanciadas, o que por lo menos hoy en día los autores que se posicionan en contra de la compasión no parecen concebir la compasión de la misma manera en que los antiguos autores opuestos a la compasión, como los estoicos, concebían en sí la compasión. La siguiente diapositiva. Ok. El panorama se divide en dos corrientes, dos posturas opuestas, o aparentemente opuestas. Una, que está a favor de la compasión, considera que esta es la base para toda vida ética, y en cambio, una postura contraria la tacha de irracional, y por tanto que debe ser
extraída de todo juicio ético, todo juicio moral, que no es racional. Pero aquí es donde la autora pone muchísima atención. La concepción de irracionalidad está concebida de dos maneras. Una, como que no implica pensamiento alguno, que esa podría ser como la postura contemporánea, como que si uno se guía por las emociones no está pensando correctamente o racionalmente. Y en cambio, otra forma de entender esto de la irracionalidad, que es la postura estoica que va a estar recuperando a lo largo de todo el capítulo, que no es que no exista un pensamiento, que no es que la compasión no comporte un pensamiento, sino que ese pensamiento es un mal pensamiento, que está basado en falsas creencias. De hecho, como hemos visto en la sesión pasada, y nuestra compañera enlistó, las emociones sí comportan pensamientos. Aquí en la esquina inferior izquierda recuperé notas de la sesión pasada, en la que la emoción cumple por lo menos 3 características. Está dirigida a un objeto, tiene una direccionalidad, tiene una intención hacia ese objeto y percibe ese objeto como cargado de valor. Emite también un juicio de valor. Como sabemos de antemano, porque ya leímos el primer capítulo, Nussbaum defiende que las emociones sí comportan pensamientos. Entonces, cuando en el debate filosófico se dice que la compasión no es racional, ella sabe que no es una cuestión de que no tenga una fuerza cognitiva, que sean no cognitivos, pues, sino que tal vez hay algo en ese pensamiento que falla, una base falsa, una falsa creencia. Y esa es la postura que va a recuperar de los estoicos para analizar ese posicionamiento ante la compasión. La siguiente, por favor. Perfecto. Nussbaum a lo largo del capítulo lo que va a hacer es recuperar 3 objeciones que se han disparado en contra de la compasión en el uso del discurso del derecho o de la filosofía política. Y recuperando sobre todo la tradición estoica. La primera objeción es que, como ya hemos dicho, no es que no posean no comporten pensamientos, no sean no cognitivos, sino que lo que subyace es una creencia falsa. ¿Qué creencia falsa? La de los bienes externos. La crítica estoica ante la compasión es que el sentimiento compasivo lo que identifica es un valor desproporcionado en cosas que el estoico dirá no tienen valor. En estos bienes que están en el exterior. Entendamos, como un poco la sesión pasada hacíamos la noción de objeto, entendamos bienes externos no únicamente aquellos materiales, sino todo lo que está fuera del sujeto. Bienes externos también puede ser la amistad o la madre, la ciudadanía, no solo los materiales, aunque también implique a los materiales. La tradición estoica lo que va a recuperar es un pensamiento también socrático, en que aquella persona buena no puede sufrir de agravio y, peor aún, que compadecerte, sentir compasión por una persona que ha sufrido un agravio, supone un insulto hacia esa persona, a la dignidad de esa persona. ¿Por qué? Porque los estoicos dirán, lo único a lo que le podemos dotar de valor no son estos bienes externos, sino a nuestra facultad de raciocinio, a nuestra propia voluntad.
darle peso a los bienes externos nos deja a merced de las circunstancias, a la fortuna, y eso desprovee de dignidad al sujeto porque no lo concibe como un agente que tiene activamente el control de su destino, sino que todo lo contrario lo identifica como una víctima de las circunstancias, lo desprovee por completo de toda posible dominio de lo que le acontece y lo deja un poco a la deriva. Los estoicos van a intentar resistirse a esa concepción del sujeto y al contrario, lo van a proveer de la responsabilidad de lo que le está sucediendo y de su propio destino. Entonces dicen, no podemos sentir compasión porque una persona buena o con un uso virtuoso de su razón y su propia voluntad no va a sufrir agravios. Al contrario, una persona que sufre pues de esta mala suerte, bueno, no de mala suerte, de estas malas circunstancias, se las habrá volcado él mismo por el uso de su voluntad. Entonces no debemos sentir compasión por este sujeto que se ha visto enfrascado en una mala situación. La siguiente. Entonces, bueno, la pregunta, ¿qué merece ser objeto de nuestro valor? Única y exclusivamente la razón y la voluntad propia, que es razón y voluntad, esa diada compone la dignidad humana. Entonces, darle valor a otras cosas va a ser también indirectamente un insulto a esa dignidad humana. Y esta tesis ha sido apoyada por varios autores, como habíamos visto en la diapositiva pasada, y no ha de extrañarnos porque lo que subyace en realidad es un intento por guardar una postura igualitarista y cosmopolita. Cosmopolita entendiendo que no va a dar un valor especial a ciertos individuos, sino que a todos los va a tratar igual, como miembros de esta ciudad-estado del universo. No va a haber lealtades locales ni amiguismos, sino que todos van a ser concebidos de la misma manera, porque lo más importante es la dignidad humana y todos poseemos esa razón y esa voluntad propia. Entonces, eso, no nos ha de extrañar que esta postura ha sido compartida por muchos autores, porque en realidad lo que intenta es visualizar al hombre como responsable, al ser humano como responsable, como un agente de su propio destino, y todos en aras de igualdad y una visión cosmopolita de todos, ¿no? La siguiente. Ok. La segunda objeción clásica va a ser la parcialidad y la concreción. Lo que la postura estoica buscaba es esta visión igualitaria y cosmopolita. En cambio, diagnostica la postura estoica, la compasión lo que suele alimentar en nosotros en realidad es una lealtad local. ¿Por qué? Porque para hacer uso de para sentir compasión, esto no aparece en este capítulo, pero sí en otro libro de Nussbaum, el de Emociones y Política, que es posterior y entonces como que sintetiza muy bien tres pensamientos que acontecen en el sentir de la compasión. Uno es la gravedad, es este peso a los bienes externos, a que los consideramos una pérdida grave. El otro es la no culpabilidad, es decir, que la gente no se volcó esa situación por su culpa, sino que la fortuna lo ha
lo ha agraviado y por eso es sujeto de nuestra compasión. Y una tercera es la similitud de posibilidades. Esta similitud de posibilidades, que es, yo veo en ese sujeto, yo me veo en ese sujeto y me considero afín ese bien externo que ha perdido o que se ha visto agraviado, y por tanto, en esta imaginación que yo construyo del otro, me conmueve, conmueve mi compasión hacia esa situación. Pero los estoicos dicen, al incluir la facultad imaginativa en este cálculo, en estas operaciones cognitivas de la compasión, pues puede ser no tan fiable, o sobre todo podemos hacer una repartición poco, no quiero decir justa, pero repartir mal esta compasión. ¿Por qué? Porque vamos a sentir mayor compasión a aquellos que tenemos cerca, a los que son más semejantes a nosotros, y nos va a costar otorgar ese mismo sentimiento, esa misma emoción a aquellos que están cada vez más lejos de nuestra situación. Y eso va a alimentar pues una desigualdad en cómo se reparte esta emoción, una inconsistencia. Lo mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos de imaginación, recuperando este ejemplo que se ponía del terremoto en China. Pues sí, tal vez pueda sentir un momento una compasión, pero esa compasión rápidamente se va a ver redireccionada o diluida por mi círculo cercano, por lo que veo, en lo que me espejeo con mayor facilidad, por decirlo de una manera. La siguiente, ahora sí. Otra objeción, que esta es la que más me llamó una de las que me llamó la atención, me pareció dura, es el vínculo que tiene la compasión con otras emociones. Los estoicos dirán, es sumamente peligroso portar de valor a los bienes externos. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que nuestra fortuna está a la merced de algo que no está en nuestro control, que no está en nuestro dominio, sí, por un lado podemos sentir compasión por aquel que es sin culpa alguna, ha perdido toda su cosecha por una helada, pero ese sentimiento de compasión en realidad surge, como vimos en la diapositiva anterior, de esta facultad imaginativa, de esta similitud de posibilidades de que a mí también me puede suceder lo mismo que a esa persona le sucedió. Entonces, así como en esta valoración de los bienes externos puede surgir el sentimiento de la compasión cuando a otro le sucede un agravio, también sienta las bases para que yo empiece a sentir otro tipo de sentimientos no tan afortunados como la inseguridad, la aflicción, el miedo, la ansiedad, a que yo corra la misma suerte que ese otro sujeto. ¿Por qué? Porque veo similitud de posibilidades en lo que le acontece. Y esas emociones, esa inseguridad, esa aflicción, cuando, por ejemplo, el sujeto del agravio no es ese otro del que yo me compadezco, sino soy yo, y es la fortuna o es la acción malvada deliberada de otra persona la que me provoca el agravio, no voy a sentir compasión o no voy a pedir necesariamente compasión, voy a experimentar ira, venganza o como Nussbaum lo trata, una cólera retributiva. Es decir, yo quiero que se me retribuya el bien externo que he perdido y tal vez no lo voy a recuperar porque
no sé, alguien ha matado a un ser muy querido, no voy a poder recuperar a ese ser querido, pero tal vez voy a sentir cierta satisfacción en castigar con la misma proporción, con el mismo valor que le atribuía a ese bien perdido, la misma dureza va a tener el castigo, ¿no? Y entonces Nussbaum termina enlazando, o bueno, recupera los argumentos de varios autores que terminan enlazando cómo la compasión es una prima hermana de la crueldad, ¿no? Cuando, en este sentido de la teoría del castigo, de sentir satisfacción al castigar a aquel que te ha agraviado, como una retribución a tu propia pérdida. Entonces, bueno, esta tercera objeción que enlaza una cadena de emociones es una de las más fuertes que los estoicos presentan para decir no debemos hacer uso de la compasión. ¿Por qué? Porque si aceptamos las bases que hacen posible la compasión, como como el portar a los bienes externos de valor, nos puede conducir a aceptar otras cosas como la propia vulnerabilidad, la posibilidad a sentir esta cólera retributiva en caso de ser agraviado y que a última instancia puede conducir a la crueldad. Entonces, ¿cómo partir de este sentimiento de compasión después de varias vueltas puede concluir en un sentimiento en una emoción tan opuesta como puede ser la crueldad, ¿no? La siguiente diapositiva. A ver, voy a poner atrás. Ok. Y entonces, si aceptamos estas tres objeciones, como los estoicos profesan, no podemos sentir compasión. ¿Cómo hemos de conducirnos con los demás, ¿no? Entonces se lanza esta pregunta: ¿cuál será entonces la actitud correcta de una buena persona autosuficiente hacia los infortunios de los demás? El estoico dirá, no es la compasión, en cambio, hemos de actuar con misericordia. Esta actitud misericordiosa tiene afinidad con la compasión una vez que la vamos desmenuzando, pero porta una característica muy distintiva que voy a meter una palabra de mi propia cosecha, no lo dice en el texto, pero tiene una actitud como pedagógica. Creo que el texto lo trata más como medio paternalista, pero a mí me sirvió la noción como de pedagogía, de que la compasión, mientras la compasión se vuelca en ver el agravio que le ha sucedido a esta persona, la misericordia busca identificar que haya un aprendizaje de esa falla, ¿no? ¿Qué es lo que busca la misericordia? Sí, castigar a la persona que ha cometido una falla, pero no compadecernos, sino aceptar que es muy difícil, o sea, recuperando lo que vimos en un inicio de Sócrates, que decía, a las personas buenas no les suceden malas cosas, porque lo valioso es la voluntad propia, el raciocinio, y entonces si haces un uso virtuoso de estas facultades, no te van a suceder cosas malas. No debemos sentir compasión por las personas que les suceden cosas malas, porque en realidad es un mal uso de esas facultades. Todos somos iguales, todos tenemos ese valor. El estoico misericordioso lo que va a identificar es que en realidad es muy difícil ser bueno. Hay que intentarlo, hay que luchar y hay que hacer todos nuestros esfuerzos razonablemente buenos para evitar sufrir agravio, pero el estoico sí reconoce que es difícil, que no
no es un camino sencillo. Y identificando este proceso y esta lucha, dice, no castiguemos tan severamente a este que ha cometido un error, sino que vamos a tener una actitud misericordiosa. Es decir, sí lo vamos a hacer responsable y culpable de su agravio, de su falla, pero vamos a reducirle tal vez la condena. ¿Por qué? Porque reconocemos que vivir bien y tomar buenas decisiones es difícil. Reconocemos que está luchando por ser virtuoso y entonces alimentemos esta búsqueda. Busquemos no imponer un castigo severo, esta cólera retributiva de esas almas débiles compasivas, sino un ánimo más bien que alimente la confianza y el desarrollo de esas facultades, de ese virtuosismo. La siguiente. Entonces esas serían las dos distinciones. La misericordia se centra en realidad, la atención la centra en esta lucha por ser virtuoso, en esta lucha que es muy difícil y que el estoico reconoce que es muy difícil. Y la compasión, por otro lado, se va a centrar en el infortunio, en la pérdida de este bien externo del que no tenemos dominio, ninguna voluntad. Entonces, el estoico va a intentar tener una actitud misericordiosa, no compasiva. Aquí es el término paternal, una actitud paternal. Yo lo sentí medio didáctica, como de procurar la enseñanza de esta actitud virtuosa. La siguiente. No me detengo a leer las citas porque como va a estar colgada la presentación, pues ahí se pueden ver con más detenimiento. Entonces, bueno, vistas ya estas tres objeciones, el panorama parece dividirse en dos posturas opuestas. Aquella basada en que las emociones son importantes y no deben ser extraídas, y otra, esta postura estoica, que exhorta a la eliminación de toda emoción por estas tres objeciones que hemos visto, ¿no? La primera identifica al ser humano como un ser vulnerable, sujeto a la fortuna. La otra, en cambio, dice, no, todos somos, hay que centrarnos en que todos somos iguales porque todos tenemos el valor de la razón, que es indestructible, y es en ese control y voluntad propia y autodominio donde está nuestra dignidad. No estamos a la merced de la fortuna, ¿no? Mientras la postura basada en las emociones visualiza al ser humano como vulnerable, entonces una comunidad una comunidad de seres humanos lo que debe es buscar satisfacer estas necesidades básicas para que este ser vulnerable y a veces desprotegido esté lo suficientemente bien para desarrollar estas facultades. Por un lado, la postura contraria, la que exhorta a la eliminación de las emociones, dice que la libertad y la facultad de raciocinio es un hecho, es un hecho dado, es inalienable, mientras que la otra dice, no es una voluntad, una libertad interna, sino que también está sujeta a las necesidades y los bienes y las disposiciones materiales en las que está inserto este sujeto. Mientras la postura basada en las emociones busca vencer el egoísmo mediante entablar estos puentes de imaginación en el que podemos vernos en el otro. La postura contraria no busca una autosuficiencia, un autodominio,
Y finalmente, para no enlistar nada más, lo curioso de estas dos posturas es que últimamente buscan a su manera, pero lo mismo, la igualdad y la libertad, desde aristas distintas. ¿Puedo interrumpirte un minutito? Claro, claro, claro. Eh, bueno, es importante que este enlistado que ofreces, ella misma nos dice que son en realidad dos visiones de la comunidad política. Por un lado, dos visiones de los jueces y dos visiones de los ciudadanos que se dan dentro de esas comunidades políticas. Entonces, aunque tú dices que hay una coincidencia, yo más bien quisiera poner el énfasis en la diferencia. ¿Por qué? Porque fíjate que en un caso se habla de que la libertad, tú dices, hay una identificación en cuanto a que ambas se preocupan por la libertad, o hay una, ¿no? Pero pues no, porque en el caso de la que está basada en emociones, está pensando la libertad como algo que tiene que ser construido y que depende de disposiciones materiales. Mientras que la otra, la que exhorta la eliminación, digamos la que procede del estoicismo, con la que se vincula Kant, con la que se vincula Sócrates, etcétera, Spinoza, dice que la libertad es un hecho dado e inalienable, independiente de toda solución material. Entonces, aquí tenemos una diferencia clave, Ana, Sí, por sí, ejemplo, es ¿no? verdad. Porque, por un lado, en un caso, la igualdad de oportunidades es fundamental para poder desarrollarse libremente, autorrealizarse, etcétera, y en el otro caso, pareciera como que es solo el individuo, es decir, parte del hecho de la libertad interna, es decir, pareciera como que la libertad es un asunto individual, que está en el individuo y que pues depende de su energía, su potencia, tal y cual. Esto yo estoy segura que algunos de los compañeros y compañeras que están escuchándonos ahorita, pues están identificando como dos digamos, valores que han sido sumamente desarrollados por el liberalismo y mucho más por el neoliberalismo, ¿no? Aquellos que exhortan en efecto a la eliminación de la compasión parece que coincidirían con esto, ¿no? Y por otro lado estarían digamos, aquellos basados en las emociones que estarían buscando colocarse en otra posición política. ¿Sí, sí se ve, Ana? No sé si Sí, los sí, demás sí, que me sí. están escuchando quieren intervenir, hacer algún comentario con relación a esto que estoy diciendo. A ver, no sé qué tengo que hacer para ponerles a todos aquí. ¿No? ¿No? Vale, bueno, entonces seguimos un poquito para que... Pero sí hay que tener presente eso, porque Esa distinción, claro. tú estás viéndolo como si fueran, digamos, dos posiciones reconciliables. Pero parece que sí hay una diferencia que es muy importante para, digamos, sobre todo para nosotros, para lo que nosotros hacemos en este grupo. ¿Va? Ok, bueno, lo Claro, dejo claro. aquí y pasamos a la... Me dijiste que Siguiente. pasara, ¿verdad? A la siguiente. Pasamos a Sí, la siguiente. Vale. La valoración de los bienes externos. exacto. Bueno, ya para estos últimos apartados del capítulo, que ya ha recuperado como todas estas tres objeciones, nos dice Nussbaum que la réplica no está tan esquematizada como las objeciones, o sea, la réplica de aquellos que están a favor de la compasión. Los partidarios de la compasión en realidad están un poco más dispersos, no ha sido un hilo tan continuo como la tradición estoica y aquellos que exhortan a eliminar la emoción de la esfera de la filosofía política, sobre todo. Y entonces que es un poco más difícil encontrar las réplicas, que la tradición dominante en realidad ha sido la contraria a la compasión, por lo menos en lo que respecta a la filosofía occidental, que inclusive algunos que se han posicionado como defensores del papel público de la compasión, como podría ser Smith, también terminan decantándose por una postura un poco más dura sobre el autodominio.
Y entonces, bueno, dice, ¿cómo responderían aquellos a favor de la compasión estas objeciones? La siguiente. Bueno, no, retrocedamos un segundito, perdón. No te preocupes. Es que, ajá. Esto ya lo había mencionado, pero vale la pena volver sobre estos pasos. Muy al inicio del capítulo, que dice sobre esta noción de irracionalidad, de que si la compasión es irracional o no, Nussbaum dice que hay que distinguir irracional, por un lado, como no cognitivo, como ausencia de pensamiento, o, por lo contrario, como portador de pensamiento, pero con base en falsas creencias. Y aquí, ¿qué es el sentido estoico de cómo se entiende irracional la compasión, ¿no? Y estos son los tres pensamientos que en el libro que les mencionaba, Nussbaum dice que sí, efectivamente, comporta la emoción de compasión, que es la gravedad, la no culpabilidad y la similitud de posibilidades, ¿no? La gravedad entendiendo como ese valor que se le deposita a aquel bien externo, la no culpabilidad como tal cual, que uno no sea No, que el hecho, sujeto del que uno se compadece no es culpable. no es culpable, exacto. Y la similitud de posibilidades, que ahí veíamos la importancia de la facultad imaginativa para poder representarnos eso. Ahora sí, ya, okay, perfecto. Sí. Ay, aquí es donde decía yo que la letra se volvía muy chiquita. Respuestas ante las primeras dos objeciones, ¿no? La primera objeción es la estructura cognitivo-evaluativa es falsa, es decir, es irracional en el sentido estoico, en el sentido en que está basada en falsas creencias. ¿Cuáles son esas falsas creencias? Bueno, que se le deposita un valor desproporcionado a los bienes externos, cosa que puede ser peligrosa, como veremos en la tercera objeción, por ser vinculada o la fácil vinculación que puede tener con la ira y la crueldad y la venganza. Pero la réplica... Ay, perdón, se me quitó. Pero la réplica va a ser la siguiente, que es muy extraño. No lo demuestran. Va a recuperar esta figura del héroe trágico que en un primer momento dice, bueno, pues si la compasión debe ser eliminada de la sociedad, pues sacamos a todos los poetas trágicos y los dramaturgos, porque lo que representan son esta debilidad del alma. Y dice, ¿cómo? Nos van diciendo, no es... a pesar de que el primer argumento es que es una forma de falta de respeto, una posición irrespetuosa hacia la dignidad de aquel que sufre. Todo lo contrario, el héroe trágico que sufre, que es representado en la tragedia, no está sufriendo por bienes externos triviales, como parecen retratar los estoicos, como si fuera un egoísta patológico que solo le da valor a cosas irrelevantes, ¿no? Todo lo contrario, son pérdidas sumamente profundas, como la pérdida de los hijos, la guerra, la privación material, la violación, y que al contrario, que en el retrato trágico, estos héroes no se, o sea, lo impresionante, lo que puede ser objeto de respeto, de dignidad, es que no se destruyen del todo, sino que a pesar de que son conmovidos por esta fortuna, no
no se destruyen del todo. Entonces, bueno, parece que es una postura como de todo o nada, que si sentimos compasión, si no sentimos compasión, no podemos sentir compasión por ninguna de las pérdidas de bienes externos, cuando en realidad hay que hacer matices. Hay pérdidas de bienes externos que sí son, o sea, que no es indigno darles valor, ¿no? Lo veíamos en el primer capítulo cuando equiparaba pues que se le rompa una rama al árbol que da a tu ventana o la pérdida de la madre, ¿no? El estoico va a decir, no, pues ninguna de esas dos pérdidas es digna de ser objeto de compasión, y nos van a decir, no debemos ser tan tajantes, no debemos evaluarlo todo como todo o nada. Hay matices en esos bienes externos, ¿no? La segunda objeción, aquella de la parcialidad o concreción, sobre la esfera inmediata y el uso de la imaginación, ¿no? La postura estoica dice, si le damos peso a estos bienes de la fortuna o estos bienes externos, una de las consecuencias problemáticas es que promovamos una actitud débil y que alimente una postura en los otros o que aliente a los otros a ser necesitados, como una postura débil. Y una de las... bueno, y después lo de la imaginación que ya habíamos visto antes, que la repartición de compasión, dado que usa la facultad imaginativa, y la facultad imaginativa necesita de esta cercanía o esta posibilidad de vernos en el otro, pues la repartición de la compasión va a ser restringida a lo local, va a ser poco uniforme, y que si llega a ser objeto alguien lejano a mí, lo será momentáneamente y rápidamente voy a distraerme por mi contexto local. La réplica que Nussbaum elabora dice, bueno, es muy extraño que intentemos elaborar una teoría ética sin, y esto, Maite, me recuerda lo que mencionabas en un inicio, sin que confiramos valor a algo, a un bien externo. Es decir, a la autora lo que le provoca ruido es que intentemos hacer una guía del accionar moralmente sin que implique simultáneamente una teoría sobre el valor, sobre aquello que consideramos bueno o valioso para, recuperando un término de la semana pasada, esto, la eudaimonía, ¿no? Como este proyecto de vida. El identificar que los bienes o los agravios que le pueden, de los que puede ser víctima, bueno, no víctima, de los que puede ser sujeto el otro, me permite también extender, haciendo uso de esta facultad imaginativa, la preocupación en un orden moral por los otros. Entonces, en vez de ser una fuente restrictiva por quienes sentir o no compasión, y que exhorte y que necesitemos eliminarla del todo, no, debemos verla como una forma de sentir esta empatía, este lazo por los otros, una base para, recuperando lo del inicio, una base para la vida ética. Uh-huh. La siguiente, ahora sí. Bueno, esta la metí completo no. porque... Espérame, aquí. Que se movió, pero va, ya. Ahí está. A
o a ver, no, primero la siguiente. Ujú. No, es que aquí antes de... Aquí me gustaría modificar la siguiente otra vez, perdón. ¿La Modificar siguiente o esa, la sí, sí, anterior? sí. Mira, Esa. No, esta, la de la, sí, ajá. la primera era esta. Ajá. Sí, Estructura pero cognitiva. no, donde está el de la parte quinta, parcialidad de interés por los demás. Es que Ujú, esa creo que se vincula ujú. bien con lo que estábamos viendo hace un momento, la objeción a la parcialidad de la concreción. Dice Nussbaum, sí, es cierto que la imaginación va a tener dos dificultades, va a ser difícil expandirla y va a ser difícil repartirla uniformemente, pero no por eso debemos concluir así velozmente que debemos extraer la compasión de estos cálculos. Todo lo contrario, la compasión nos presta las bases para identificar, para sentir, eh, sí, para entablar una relación moral con esos otros, pues identificamos lo que le es bueno y lo que le es malo, porque nos podemos imaginar en sus zapatos. Y al identificar estas dos objeciones, que es como los puntos que debaten los estoicos, no debemos concluir en sacar la conmoción, la compasión, sino en educar en anticipadamente en estas dificultades, ¿no? Si cuesta expandir eh, esta emoción, pues tenerlo consciente, no simplemente concluir que por eso vamos a eliminar la emoción de la compasión de los cálculos. Y recupera una imagen que me pareció, bueno, ¿cómo se llama? Pues sí, esta imagen que presenta, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo el autor ahora mismo, pero de cómo el desarrollo humano consiste en expandir estos círculos concéntricos, ¿no? Que el desarrollo de la persona empieza en un círculo muy cercano, que es el individuo, y que tenemos que ir expandiendo eh, este primer círculo concéntrico hacia los siguientes, con afán de llegar a un interés genuino hacia la humanidad entera, ¿no? Entonces, ajá, estas notas al pie, ¿no? Que no, esta objeción no debe eliminar la compasión, sino que exige que paralelamente exista una educación moral que tenga conscientes estos dos retos que existen. Ahora sí, la anterior a esta, perdón. Entonces, no, la siguiente. Ahora sí, ya a esta altura del capítulo lo que va a ir intentando a manera de cierre es recuperar las posturas ya no únicamente estoicas, sino posturas que intenten hacer un equilibrio entre el uso de la compasión y, y, y la postura estoica, ¿no? Y encuentra, por ejemplo, la postura kantiana, que aquí yo tengo un poco mis dudas, porque por un lado, Kant sigue en una postura muy estoica diciendo que la compasión es inclusive sentir compasión o ser sujeto de compasión es humillante, atenta contra la dignidad de los seres humanos, Ujú. pero que al mismo tiempo debe
recuperando no la compasión, sino la benevolencia, puede ser un motor para el deber, como un motor para el deber. Y ahí como que me perdí un poco, porque no entendía bien cómo es que Kant sostiene todavía una postura tan, tan estoica en este sentido de que es humillante sentir compasión y al mismo tiempo identifica como necesario el sentir, el recuperar esta compasión como motivo de la acción. O sea, Incluso él habla de un deber de benevolencia. un deber de benevolencia, exacto, Sí. para que sea, como motor de acción. O sea, lo que el deber abstractamente no logra, tal vez sea necesario a través de la emoción y cómo se suscita esa emoción. No. En el caso de Kant que... no tiene que ver nada con emociones, tiene que ver con una fuerza moral. Kant habla, si nos vamos a la página 425, hay una cita que me parece que es muy clara en esto que tú estás diciendo, ¿no? Cuando dice Kant dice que bueno, alberga la convicción profunda de que hay algo humillante en ser objeto de compasión, etcétera, etcétera, que era lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí. Y sin embargo, en la cita lo que él muestra que es como que hay dos fuerzas morales, o sea, no dice dos sentimientos, que pueden equilibrarse. O sea, por un lado, hay un rechazo a la compasión, pero sí hay una idea de respeto y de amor mutuo que pueden jugar. Mira, vamos a leer la cita. Nos consideramos a nosotros mismos como si estuviéramos en un mundo moral, y entre paréntesis dice inteligible, en el que por analogía con el mundo físico, la asociación de los seres racionales, entre paréntesis, sobre la Tierra, se lleva a cabo mediante atracción y repulsión. Entonces, tenemos como dos fuerzas, ¿no? De acuerdo con el principio de amor mutuo, se dirigen constantemente a aproximarse entre sí. Por el principio de respeto que se deben unos a otros, se dirigen a mantenerse a distancia. Es decir, por un lado, tenemos una tendencia a acercarnos a los otros. Él no habla de sentimiento, aunque aquí está hablando de principio de amor mutuo. Pero bueno, digamos que por este amor mutuo habría como este acercamiento a los otros que nos estaría moviendo a la benevolencia, ¿no? Y al mismo tiempo, por el respeto que les debemos, porque son agentes libres, porque son independientes, porque son agentes dignos, tomamos distancia, ¿no? Sí. Si se desvaneciera una de estas fuerzas morales las llama, la nada, es decir, la inmoralidad, abriría su enorme garganta para tragarse todo el reino de los seres morales como una gota de agua. Entonces, esta es un poco, o sea, aunque es cierto que, por supuesto, que la moral kantiana es una moral deontológica y por tanto, digamos, hay que cumplir con los deberes morales con independencia de los fines a alcanzar y con independencia de los bienes externos, sin embargo, estas dos fuerzas pareciera que le permiten jugar con este concepto de benevolencia, que es más bien un principio moral que una emoción, ¿vale? Yo creo que así es como lo está salvando Kant. Ok. Va. Sí, ahí Y creo que luego no es me cuando, quedó aquí, un poquito más adelante, es cuando habla de Nietzsche y cuando dice, en cambio Nietzsche, para nada. O sea, ahí sí Nietzsche se aleja completamente, asume una posición extrema y dice que los bienes externos no deben, o sea, no deben ocuparnos para nada, ¿no? Kant, bueno, sí, en efecto, tiene una posición deontológica, los bienes externos no nos deben preocupar, pero existe este sentimiento de amor hacia los otros que actúa como una fuerza, ¿no? Sí, sí, y que pensando ahora en la cita que tenemos de Nussbaum en negritas, la importancia de, o sea, identificar también esta implicación entre los bienes externos para también desarrollar estas capacidades de acción que identificamos. Que eso podríamos ligarlo con la diapositiva que me salté antes, que ahora sí podemos recuperar, anterior.
quise recuperar esta cita prácticamente completa porque siento que se empata muy bien con una de las inquietudes que surgieron la sesión pasada de, no recuerdo qué compañera hizo el comentario de esta distinción genérica o de cuando el género, las emociones atravesan también la construcción del género. Sí. Y bueno, me saltó a la vista pensando en la sesión pasada y de cómo hay lo digo por lo de los bienes materiales y los bienes externos, y de cómo la compasión tiene que, así como tiene que ser compaginada con una teoría del valor, también una teoría que identifique la importancia de los bienes humanos básicos. Y entonces Nussbaum, muy brevemente, en estos 3 parrafitos, recupera lo que veíamos la sesión pasada, o se comentaba de si existe una emocionalidad distinta propia de cada género, ¿no? No sé si recuerdan que una compañera preguntaba, y Nussbaum dice, sí, bueno, coloquialmente existe esta tendencia a decir que las mujeres son más emotivas que los hombres, y dice, bueno, en esta concepción coloquial hay dos factores muy importantes que debemos distinguir, ¿no? Por un lado está la diferencia de evaluación, o sea, que siento que tiene que ver con cómo son el factor de crianza, de cómo una sociedad vincula según el género a qué le debemos atribuir, a qué bienes externos le debemos vincular más valor según tu género. No sé, por ejemplo, en el párrafo dice como bienes externos entendiendo no los materiales, sino las relaciones interpersonales, el cuidado, y cómo en una, por ejemplo, en esta sociedad se educa de una manera diferenciada en esa teoría de evaluación. Entonces, probablemente como mujer, como mujer se le dé un valor preponderante a estos bienes externos, y cómo probablemente o con mayor frecuencia los hombres se encuentren más bien introducidos en en un ámbito más estoico, que dicta más bien una obediencia a las normas y con independencia de estas emociones, o de depositar valor en estos bienes externos como el cuidado. Y otro muy distinto, dice, que tiene que ver con los bienes humanos, los bienes básicos, externos, ¿no? Que dice, bueno, tal vez esta frecuencia en encontrar que las mujeres son más emotivas no solo se deba a una diferencia en la evaluación, a una diferencia en qué se le educa que debe tener más valor como bienes externos, sino que además de facto nos encontramos posicionadas en esta estructura básica donde hay ciertos bienes externos de los cuales nos encontramos desprovistas, ¿no? Nuevamente, bienes externos no como cosas materiales, sino acceso a tratamientos médicos, privilegios políticos, por poner un ejemplo, los ejemplos que aquí señala, y cómo eso no debe ser, bueno, nos van diciendo, eso no debe ser sujeto de compasión, sino que a todo lo contrario es un diagnóstico de una injusticia, ¿no? De una mala repartición de estos bienes básicos. Ahora, solo quise recuperar esto por la inquietud de la semana pasada, creo que se puede vincular. Ok. Ahora sí, última diapositiva. Creo que también puede ir vinculada con... Las debí haber organizado distintas, esas últimas 3. No importa, no importa. Entonces dice, ya para cerrar, ¿qué pasa con esta última objeción de la venganza? Bueno, de que la compasión está vinculada a otras emociones como la ira y la venganza. Y
creo que puede ir vinculado con la diapositiva anterior por este diagnóstico de una injusticia palpable. Y la réplica de Nussbaum, que me pareció muy, muy atinada, creo que es la parte más emotiva del texto, es esta en la que dice, bueno, hay que atrevernos a decirles a los estoicos que hay cóleras, bueno, que la cólera a veces está justificada y es correcta, ¿no? Como no hay que perder de vista que si eliminamos completamente las emociones del territorio de la filosofía política o de la práctica política, también nos vamos a ver privadas de una potencia muy grande, que es esta emoción colérica que con mucha frecuencia está vinculada a el identificar injusticias, ¿no? El identificar que hay personas o grupos que no son responsables del agravio del que se les está sometiendo, ¿no? Que no cumplen ese pensamiento de no culpabilidad, cuyo pérdida de bien externo es grave, cumple la segunda cláusula del pensamiento de la compasión, y en el que me puedo vincular precisamente por esta facultad imaginativa, esta posibilidad de entablar un puente ante estas personas que sufren el agravio, y entonces sí sentir compasión, y que la compasión muchas veces puede ir acompañada de otros sentimientos, y que no por eso debemos tener miedo a sentirlo, ¿no? Como puede ser la ira justificada, la digna rabia, o la cólera. Eso sí, sin perder de vista que se ha de ser muy crítica respecto a esta cólera, ¿no? No es simplemente volcarnos a, este sentir colérico, sino identificar si efectivamente las creencias de esta cólera están justificadas. Pero si lo están, ¿no? Si efectivamente esa persona o ese grupo es digno sujeto de nuestra compasión y sentimos cólera, no deberíamos sentir este miedo que tienen los estoicos de sentir la compasión vinculada a estas emociones como la cólera y la ira, que hay digna rabia, digna cólera, ira justificada. Y que frente a la última objeción que decía, bueno, pero es que si sientes esta cólera y esta ira, rápidamente te puedes vincular con otra emoción que sí debe estar reprobada, que es la crueldad, ¿no? Cuando sentimos satisfacción, que son Nietzsche lo recupera para la teoría del castigo, cuando sentimos satisfacción por castigar a aquellos que nos han agraviado, ahí Nussbaum pone otra vez un alto y dice, ok, pero démonos cuenta que esta misma capacidad de la compasión, de alojar a esa otra persona en nuestra imaginación y vernos en la otra persona, puede ser no solo fuente para sentir todas estas cosas como cólera, como rabia, sino también un antídoto, ¿no? A la posibilidad de la crueldad. Por eso quise terminar con esa última línea de Nussbaum, de tener la capacidad de alojar a la otra persona en su imaginación, disminuye la probabilidad de hacerle algo terrible, ¿no? Y entonces, como la misma compasión, los mismos argumentos que tal vez los estoicos utilizaron para señalar la compasión como un terreno altamente peligroso, vinculable con mucha facilidad a emociones que deben ser extraídas, arrancadas como mala hierba, esas mismas posibilidades pueden llevarnos al antídoto, ¿no? Al vernos en el otro, y entonces disminuir las probabilidades de hacer algo terrible, de cometer un agravio mayúsculo como puede ser la crueldad.
O la venganza. o la venganza. Sí, no, y ahí, bueno, y ahí se vuelve a volcar al terreno de lo jurídico y cómo debemos hacer las cosas también en orden. No quitarles total sentimiento, no quitarles total sentimiento y solo ver el cálculo frío de la letra negra sobre papel blanco, ni volcarnos a la venganza cruel, sino un equilibrio medio en el que puedan convivir ambas cosas. ¿Por qué se titula este apartado Misericordia? ¿Qué dice de la misericordia? ¿Te acuerdas? Déjame ver. Bueno, básicamente lo que dice es que Ajá. se ha tendido a separar la compasión de la misericordia y en realidad lo que ella busca es vincular la compasión a la misericordia en el sentido en el que la explicaste antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, se trata de que tengamos hacia los otros una actitud de, digamos, comprensión acerca del mal sufrido y que seamos benevolentes, pero no colocarlos, digamos que ponerlos a una distancia media, ni a una distancia tan larga como el estoico, ni tan cercana como el que pretende que la compasión sea lo que nos domine, y la emoción, sino como en ese justo medio en el que somos capaces de pensar en castigos misericordiosos o pensar en reconocimientos o en conmiseraciones, pero basadas en el respeto mutuo. Eso es lo que está recuperando de la misericordia. ¿Sí? ¿Dejamos de compartir? Sí, ya estamos. Bueno, muy